Palel Abacados, háblanos por medio bendito Rahakodes. No queremos oír palabra de hombre. Toda Gabaya Yahshua Hamashiach. Amén, ve amén. Siéntense, hermanos preciosos, preciosas en el eterno Yahshua Hamashiach. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Keilah Gozoy Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Todo el material es gratuito. En esta congregación no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Yahshua dice que lo que recibimos de gracia, demos de gracia. Vamos a ver otro capítulo más. Bendito es el nombre de Yahweh, del libro de Samuel. Es el capítulo 13. Vamos a ver el capítulo 13. Voy a dar un bosquejo y ahorita explico ya varias cosas. Bueno, este capítulo habla de la reprensión contra el rey Shaul. Recuerden, el rey Shaul fue el primer rey de Israel. Y este capítulo se trata de la reprensión que hace el profeta Samuel al rey. Ahora, quiero que vayamos, antes de que diga yo el bosquejo, por favor, vamos a abrir la Biblia, el Tanaj, en primera de Samuel 13, porque ha habido confusión en unos versos, pero van a ver cómo va a quedar todo ahora mismo aclarado. A la luz de Yahshua Mashiach, de su bendito Rahakodes. Dice, primer libro de Samuel, capítulo 13, había ya reinado Shaul 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, entonces ese verso ha sido malentendido. Dice, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Shaul, etcétera, etcétera. Ahorita voy a seguir leyendo. Entonces vamos a ver qué dice Rab Shaul, Pablo. Vamos a Hechos, en el capítulo 13. ¿Verdad? Vamos a Hechos en el capítulo 13 y vamos a buscar el verso 21. En el verso 21 vamos a ver qué dice Rab Shaul. Cuando tengan el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 21, me dicen un amén. Búsquenlo, la mayoría, por favor. Hechos 13, 21. Dice así: luego pidieron rey. Y Elohim les dio a Shaul, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. ¿Por cuántos años? Entonces reinó Shaul 40 años. Ahora, en segunda de Samuel, por favor, vamos a abrir segunda de Samuel. En segunda de Samuel, en el capítulo 2, según Samuel 2, y vamos a ver el verso 10. Vamos a ver el verso 10, es segunda de Samuel 2. En el verso 10 dice lo siguiente. ¿Lo tienen? Perdónenme. Segunda de Samuel 2:10, es el segundo libro, pues. De 40 años era Isboset, hijo de Shaul, cuando comenzó a reinar sobre Israel. Y reinó 2 años, solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Entonces, como si hubiera una confusión, o reinó 40 años o reinó 2 años. Pero vamos a ver a 2 de Samuel en el capítulo 5 y en el verso 4. Vemos aquí en 2 de Samuel 5:4, era David, ¿sí lo tienen? Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Ahora vamos al 22, 2 de Samuel, capítulo 22 y el verso 42. 22, 42. Cuando lo tengan, me dicen, a ver, 2 de Samuel, 22. Bueno, ahora este verso, permítanme, ¿tienen 2 de Samuel 22, 42? Ok. Clamaron y no hubo quien los quien los salvase. Aún a Yahweh, mas no les oyó. Ahora vamos a explicar esto. A ver, si gustan anotar para que ya quede claro todo. En el primer año de su reinado de Shaul fue la amenaza amonita. La amenaza amonita. Y en el segundo año, es para lubricar la garganta, en el segundo año fue la amenaza filistea. Entonces, a ver,
El original dice así: Shaul era de 40 años de edad cuando empezó a reinar y reinó sobre Israel por 2 años. Ahorita les aclaro. A ver, vamos a ver qué dice el original, por favor, anótenlo. Shaul era de 40 años de edad cuando empezó a reinar y reinó sobre Israel por 2 años. Ahora, aquí va la aclaración. Después de que hubo reinado por 2 años, Shaul, el rey, comenzó a seleccionar y a entrenar un ejército regular, o sea, bien formado. No solamente una milicia, como se había usado anteriormente. Eso es muy importante, hermanos, que lo veamos así con calma. Entonces vamos a primer libro de Samuel, el capítulo 13, entonces ya le vamos a entender mejor. Dice Samuel 13, había ya reinado Shaul 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Shaul 2,000 en Micmas, y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que habían en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Shaul tocar shofar por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Shaul ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se ha hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Shaul en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros. Ahora vamos a aclarar esto: 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que estaba a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Subrayen Bet-Aven, por favor, hermanos. Eso es. Luego dice el verso 6, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Shaul permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Antes de seguir la lectura, entonces a ver, decía así: entonces apunte, Shaul era de 40 años de edad cuando empezó a reinar, y reinó sobre Israel por 2 años, y después de que hubo reinado 2 años, conformó un ejército. Ahora, estas batallas que estamos viendo del verso 2 al 7, esta fue la primera de las 3 grandes batallas de Israel contra los filisteos durante el reinado de Shaul. Hubo 3 batallas muy fuertes. Esta fue la primera de las 3 grandes batallas de Israel contra los filisteos durante el reinado de Shaul. Hay que aclarar eso, durante el reinado de Shaul. Ahora, nada más quiero llevarte a 1 Samuel 17. Aquí está la otra batalla, y dice así el verso 1 del primer libro de Samuel 17. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, etcétera, etcétera. Es la segunda guerra. Ahora, permítame buscar este capítulo y este verso. Bueno, el capítulo 31 es la tercera batalla. Es la tercera batalla. Entonces, el capítulo 13 es la primera batalla. Segunda batalla, 17. Tercera batalla, capítulo ¿qué? 31. Y ahí tienes la narración de las 3 guerras importantes. Ahora, volvemos a 1 Samuel. Miren, aquí dice en el verso 5 de primer libro de Samuel, capítulo 13, 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena. Bueno, a ver, 30,000 carros es mucho,
Porque sacando cuentas sería cinco carros por cada hombre. Y aquí hay un error en la traducción. Pónganlo si quieren en su propia Biblia o en sus apuntes, hermanos. 30,000 carros sería mucho porque equivaldría digamos, son 5 carros, correspondería a 5 carros por cada hombre. Entonces es un error de la traducción. Ahora, atención, entonces ya pasamos adelante. Atención, en este lugar Shaul esperó a Samuel para que llegara a ofrecer el sacrificio. Si ustedes ven en el 13:8, dice así: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Ahora, esto se lo había dicho no 2 días antes, 7, 5 o un mes, no. Se lo dijo 2 años antes. Anótenlo, por favor. Porque las películas que a veces sacan las personas desubican. O sea, si no se lee la Biblia y te vas a una película, te pierdes. Entonces, en este lugar, Shaul esperó lo que había dicho Samuel, pero se lo había dicho 2 años antes. Vamos a primer libro de Samuel, en el capítulo 10, 8. 10:8. Y esto fue 2 años antes, hermanos. Cuando tengan el primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 8, me dicen un amén. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Ahora, ya vimos en el capítulo 13:1, ¿verdad? Había ya reinado Shaul 1 año, y cuando hubo reinado 2 años, entonces se lo dijo 2 años antes. 2 años antes. ¿Queda claro? No sé si fui claro. A ver, hermanos. Es claro. O sea, no se lo dijo un mes antes, se lo dijo 2 años antes. Bueno, pero en el día 7º, en el cual Shmuel, el profeta, debía llegar a Shaul, Shaul no pudo esperar más, y en contra de la Torá, para que se entienda, por amor a los nuevecitos, en contra de la ley de Dios, de la Torá, el rey Shaul se adjudicó la tarea de Cohen, mal traducido como sacerdote. Él se adjudicó la tarea de Cohen de ofrecer el holocausto en favor del pueblo, y los sacrificios solamente los podían hacer los Kohanim, no un rey, aunque fuera el rey. Por eso vamos a seguir viendo aquí lo que dice. Estamos en 1 Samuel 3, primer libro de Samuel 3, en el verso 9. ¿Sí me siguen? Entonces dijo Shaul: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Shaul respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Yahweh. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Shaul, ¿qué le dijo? Locamente has hecho. Saúl, vamos, no podemos, yo no estoy juzgando al rey Shaul, estamos diciendo lo que dice aquí, pero estuvo bien lo que le dijo el Cohen, el levita, el Cohen. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Yahweh. ¿Cuál mandamiento? Levítico 6, verso 8 al 13. O se guarda Torah o se guarda Torah. Levítico 6, verso 8 al 13. Ahora hago un paréntesis. Muchos nuevos hermanitos hablan, y también yo estoy ministrando a muchos. Me dicen: oiga, Roe, pero son muchos mandamientos. No, son pocos. Les voy a explicar por qué. Porque hay mandamientos para el varón, para la mujer, mandamientos para el rey, mandamientos para los Kohanim, mal traducido como sacerdote, mandamiento para los levitas, etcétera, 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 etcétera. O sea que no todos los mandamientos nos tocan a todos.
La Torah es sencilla, fácil de llevar. ¿Qué te cuesta? Es un decir, guardar el Shabbat y no comer marrano. Guardar las fiestas de Yahweh y vestir recatadamente. Guardar la santidad. Hay otros mandamientos que no nos tocan o no te tocan a ti. Hay otros que me tocan a mí y no te tocan a ti y así. Pero la idea es esta, entonces por eso le dijo, locamente has hecho. Ahora, muchos han dicho, el castigo de Dios, así han dicho, a mí me consta, fue muy duro para el rey Shaul. No. No anoten nada, mírenme tantito. No anoten nada. Y ahorita lo anotan. La severidad del juicio de Yahweh sobre Shaul o sobre cualquier persona debe ser vista a la luz de la santidad de Yahweh. A ver, no anoten nada, por favor, ahorita lo anotan. La severidad del juicio, o sea, del castigo que el Eterno dio a Shaul o a cualquier ser humano, debe ser vista a la luz de la santidad de Yahweh. Él es 3 veces K2. Ahora sí anótenlo, hermanos, por favor, hermanas. La severidad del juicio de Elohim, en este caso sobre Shaul o sobre cualquier otra persona, debe ser vista a la luz de la santidad del Todopoderoso. Nunca se nos ocurra decir, Dios, como que te pasaste, ¿no? No, Él es justo. Él es justo. Su misericordia no está por arriba de su justicia, ni su justicia por arriba de su misericordia. Entonces, la severidad del juicio de Elohim sobre Shaul o sobre cualquier otra persona, por violar la Torah, debe ser vista a la luz de la santidad de Yahweh. Por favor, pueden leerlo todos a una sola voz, allá y acá, fuerte y claro. Amén. Shaul, el rey, había violado las normas santas, lo voy a decir así para que se entienda, de Yahweh. Fue una desobediencia a la Torah y ya después tú buscas Levítico 6, verso 8 al 13. Los sacrificios solamente le corresponden a los Kohanim. Ahora, vamos a ver 1 Samuel otra vez, 10, por favor. 10:8, porque la palabra de un profeta es la palabra de Yahweh. Vamos, en los tiempos actuales, de un profeta que dé frutos, porque dice Yahshua, por los frutos los conoceréis. Entonces, fue una violación a la palabra de Yahweh dada por el profeta. Aquí está, 1 Samuel, primer libro de Samuel 10:8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días. Es una orden. Letzavó, no era si quería o no el rey. Hasta que yo venga a ti te enseñe lo que has de hacer. Entonces a muchos hasta la actualidad les toma como juego decir, bueno, pero yo no creo que Dios se porte así conmigo, que Yahweh se porte así conmigo. No, no. Todos los juicios que haya sobre la tierra del Todopoderoso. Él es 3 veces K2, K2, K2. Ahora, otra vez vamos a primer libro de Samuel 13. Vamos a seguir leyendo, amados hermanos. Aleluya. Bueno, entonces aquí en el verso 13, locamente has hecho. Y entonces viene el juicio, y muchos ahí no entienden, no me refiero a ustedes, mucha gente que estudia la Biblia según y no lo entienden, dice, pero Dios fue muy duro con Shaul, desde ese momento ya lo cortó. Pues sí. El verso 14, mas ahora tu reino no será duradero, Yahweh se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Yahweh ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Yahweh te mandó. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gaba de Benjamín, y Shaul contó a la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Luego dice en el verso 16, Shaul pues
y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gaba de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofrá hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Horom y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto, Seboín, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. Subrayen eso, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender, fíjense nada más, a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Shaul y con Jonatán, excepto Shaul y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Ahora, vamos a desglosar tantito esto. Habiendo tomado Gaba, por si gustan anotarlo, de mano de los filisteos, viene el incidente, después del incidente con Samuel en Gilgal. Entonces, Shaul y Jonatán fueron atacados una vez más por los filisteos de Micmas. Pero Shaul y Jonatán tenían armas de hierro. Los israelitas estaban en desventaja, solamente Shaul y Jonatán. Entonces, ahora, ¿de dónde aprendieron los filisteos todo esto? El hierro y demás. Los filisteos aprendieron el oficio, si gustan anotarlo porque después me van a ayudar a ministrar, de la metalurgia avanzada de los eteos. Eso es historia universal. Y de otros pueblos anatolianos. Si tú estudias, amado hermano, amada hermana, la historia de la época de hierro, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí aprendieron los filisteos el oficio de la metalurgia. Y era una metalurgia avanzada de los eteos y de otros pueblos anatolianos. Tú buscas después en una enciclopedia seria anatolianos y te van a salir cantidad de gente ahí, de grupos. Y estos, los filisteos habían entrado en contacto durante la migración de la gente del mar Egeo. Esto es historia universal, pero tiene que ver con lo que estamos hablando. Hubo una migración de gente, cantidad de gente, miles de gentes, del mar Egeo hacia Canaán. Y esa migración, según la historia universal, fue en el año 1200 antes de Yahshua. Y de ahí los filisteos aprendieron a trabajar el hierro. Ahora, Israel tenía que depender de los filisteos. Entonces, una observación aquí para nosotros. Nosotros no tenemos que depender de nadie más que de Yahweh. Porque esto fue una ventaja terrible contra Israel, más bien. Entonces, Israel tenía que depender de los filisteos para obtener sus armas y las herramientas de hierro. Vámonos un poquito más para acá. La guerra de los 6 días fue ganada gracias a la intervención de Shimón Pérez, gracias a Yahweh. Pero Shimón Pérez fue a Francia a comprar armas. Y con esas armas francesas, Israel ganó la guerra de los 6 días. Ahora Israel se ha modernizado. Tiene la ayuda de Estados Unidos, de Norteamérica, etcétera, y de Francia todavía. Pero ellos se han modernizado tanto porque la sabiduría, la jochma, está en el pueblo de Israel. Y ahora han sacado un arma de rayo láser tremenda. Claro, si no está Yahweh con ellos, ¿de qué sirve el rayo láser? Pero nosotros bendecimos a la casa de Judá porque nosotros somos Israel y oramos por Jerusalén. Entonces, a lo que voy es que no dependas. Tú puedes
pedir oración al roe y a los ancianos. Eso está bien porque es bíblico. Pero tú mismo tienes que orar y defenderte de los malvados y de los perversos, de las obras de maldiciones, de hechicería, de santería, porque todo eso existe. Pero ninguna obra de hechicería te va a pegar si tú estás cubierto con la sangre preciosa de Yahshua HaMashiach. Pero tú mismo tienes que aprender a pelear. Haz de cuenta que no tuvieras tu hierro. ¿Qué vas a pedirle a los enemigos que te den hierro? Era el caso de los hebreos de aquel tiempo. Entonces Israel tenía que depender de los filisteos para obtener sus armas y herramientas de hierro para trabajar. Y eso no debía de ser. El Eterno permitió, todo eso sucedió. Les voy a explicar por qué. Porque el pueblo fue rebelde, y por su rebeldía y por la rebelión del becerro de oro y toda esa idolatría satánica, entonces el pueblo se tardó 40 años. Ya lo explicamos que ese viaje les debía de haber llevado 11 días. Y entonces otros pueblos tomaron el lugar que el Eterno les había prometido a los israelitas. Sí queda claro, ¿verdad? Asdón, Ascalón, Asa, Ecrón, etc. Las 5 fortalezas de lo que hemos platicado, hermanos. Y miren, el problema está hasta ahora. Y viene más fuerte todavía. Entonces tú no dependas, otra cosa, aunque no es lo mismo, pero bueno, tú no dependas de un patrón para guardar el Shabbat. Roe, mi patrón no me deja guardar el Shabbat, por favor. Ya aprendimos que ese es el faraón. El pueblo, Yahweh Moshe intercedía por el pueblo. Déjanos a ir a ofrecer holocaustos a Yahweh, déjanos ir al desierto. No vayas, no vayas. Eso le decía al faraón. Es lo mismo que ahora te dice tu patrón. Quiero ir a gozo y paz a guardar el Shabbat. No. Quiero ir a la fiesta de Pesaj. No, no vas. Es el faraón, es Hasatán. Tú tienes que ser tu propio patrón. Aleluya. Ahora, yo les comenté, amados Sahim, perdónenme, que subrayaran en el verso 5, lo de los filisteos para pelear contra Israel, 30,000 carros. ¿Ya les quedó claro entonces? Ahorita lo vamos a ministrar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, ahora, Bet Aven significa casa de iniquidad. Es una designación despectiva para Betel. O sea, Bet Aven es el mismo Betel. Pero es una designación despectiva de Betel. Ahora vamos a ver dónde está esto. Vamos a Oseas, por favor. Vamos al libro de Oseas. Búsquenlo, por favor. El libro de Oseas es uno de los libros más. Ustedes pueden consultar primer parte del libro de Oseas, segunda parte en el canal de YouTube Shalom 132, en la página gozoypaz.mx, porque Oseas es el que más explica de los profetas las 2 casas de Israel. Cuando empecé a hablar sobre las 2 casas de Israel, entonces yo dije, ministré mucho sobre el profeta Oseas. Entonces en el verso 4 y en el verso 15 de Oseas, cuando lo tengan me dicen un amén. 4:15 dice: si fornicas, tú Israel, a lo menos no peque Judá, y no entres en Gilgal, ni subáis a Bet Aven, ni juréis, vive Yahweh. O sea, porque Bet Aven ya se ha vuelto un centro de fornicación ahí. Por eso lo pusieron Bet Aven, y ya en una forma despectiva decían Bet Aven en lugar de Betel. Ahora, en el capítulo 5, en el verso 8 ahí del mismo profeta Oseas, encontramos otra vez. ¿Tienen Oseas 5:8? Tocad shofar en Gaba, ¿verdad? Shofar en Ramá, sonad alarma en Bet Aven, tiembla, oh Benjamín. Es igual a Betel, pero de una forma despectiva, un centro de fornicación. En Oseas 10, en el verso 5, vamos para allá. Cuando tengan Oseas 10, verso 5, me dicen un amén.
Por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro. Y sus Kohanim, mal traducido como sacerdotes, que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Y recuerda que realmente para Samaria, digamos, para la casa de Israel prácticamente no se fueron los verdaderos levitas. Hay varios audios que le titulé Los profetas. ¿Se acuerdan del profeta joven y del profeta viejo? El que es despedazado por un león, etcétera, todo eso, ¿se acuerdan? O sea, no había profetas, Kohanim de veras. Por eso Jeroboam, eso está explicado en las dos casas de Israel, tuvo que poner levitas, por así decirlo, entre comillas, que no venían de los levitas. O sea, tú vas a ser sacerdote, párate acá. Es lo mismo que está sucediendo hoy en Jerusalén. Increíble. Es lo mismo que sucedía en la época de nuestro Adón Yahshua Mashiach cuando estuvo aquí en la tierra. Y Él viene pronto. Ponían reyes los romanos. Ponían los sacerdotes, al sumo Cohen lo ponían los romanos. Es lo que ahora ha pasado. No hay sumo Cohen. El sumo Cohen solamente es Yahshua HaMashiach. Aleluya. Eso todo ya está explicado. Ahora vamos a Primera de Reyes, por favor, hermanos. Vamos a Primera de Reyes. Vamos a buscar en Primera de Reyes 12. Bendito es el Abacados. En Primera de Reyes 12, verso 28. Ustedes se acuerdan de esto, ya está explicado en las dos casas de Israel. Primera de Reyes 12, verso 28 al 33. Cuando lo tengan me dicen un amén y nos gozamos. Dice así: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel, por eso es Bet-Aven, ciudad de fornicación. Fornicar no quiere decir exactamente, y dentro de poco voy a dar un tema de eso, tener relaciones sexuales, que es lo más común, sino adulterar, no querer al Eterno, irse en pos de dioses ajenos. Y el otro en Dan, ¿recuerdan? La tribu de Dan es la primera que idolatró. Puedes consultar el libro de los jueces. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. ¿Se dan cuenta? Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo. Por eso nosotros estamos llevando el calendario hebreo restaurado. Bendito es Yahweh. Conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, Bet-Aven, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel, Bet-Aven, sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, Bet-Aven, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Increíble. Busquen el tema en el canal de YouTube Shalom 132, el calendario hebreo restaurado. Y ahí explicamos sobre la ley del equinoccio. Ya hasta hubo un examen aquí en la congregación Gozo y Paz. Ahora, vamos a volver a Primera de Samuel, el primer libro de Samuel, 13:9. En el 13:9 dice: entonces dijo Shaul: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. ¿Así dice? Bueno, estos sacrificios eran ofrecidos antes de entrar en combate. Antes de entrar en combate. Por favor, anótenlo, hermanos. Esto es muy importante. Antes de entrar en combate. Ahora, tú no vas a quemar ahora un animalito, ¿verdad? No. Pero sí puedes hacer oración y ayuno antes de entrar en combate. El día de hoy, como yo iba a ministrar sobre lo del eclipse, yo no ayuné, pero ayer prácticamente en la noche ya no comí prácticamente nada. Y entonces lo que hice es orar con mi talit en la casa de ustedes, en un privado que tengo.
Orar, orar, clamar, y eso el Eterno lo toma como un sacrificio, o sea, como algo, porque iba yo a entrar en batalla. Esto lo tenemos que aprender, hermanos. Entonces, 1 Samuel 7, verso 9, ¿sí? Cuando lo tengan me dicen un amén. Primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 9. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Yahweh, y clamó Samuel a Yahweh por Israel, y Yahweh le oyó. Es un sacrificio antes de entrar en combate, porque él sabía que iba a afrontar al pueblo y que el pueblo es rebelde, que el pueblo no entiende. Pero qué bueno que tú entiendes, hermano, hermana, aquí y allá. Salmo 20, por favor. Salmo 20, en el verso, Salmo 20, verso 3 y 4. Vamos ahí. Cuando lo tengan, Salmo 20, verso 3 y 4, los espero. ¿Ya lo tienen? Ahora dice así: haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Entonces, para agradar a Yahweh hay que estar en santidad. Hay que ofrecer ayunos. No esos ayunos matambre, eso no sirve. Lo importante es que se guarde ayuno, pero en santidad. ¿En qué? En santidad. Y ofrecer oración, acabamos de ofrecer el incienso. Esto no es cualquier cosa, hermanos. Si tú piensas que venimos y quemamos unos palitos ahí, no es eso. Es incienso, es mirra, y se ofrece al Eterno. Cada viernes en la mañana yo hago mi baño general, pero le digo al Eterno, lo vuelvo a repetir: Padre, por favor, toma este baño como un mikvé, ya que voy a ir a ministrar tu bendita palabra y a prender tu incienso. En el nombre de Yahshua Mashiach, amén, amén. Mañana en la mañana vuelvo a hacer lo mismo. Padre, toma este baño como un mikvé. Ya no prendo incienso, pero vengo a predicar su palabra. Si hacemos todo eso, el Eterno te lo toma en cuenta y te lleva a un nivel que jamás imaginaste. Aleluya. Ya dije que yo tengo un jabón, o sea, es un jabón con el cual me lavo la frente. ¿Por qué? Porque cuando hago mis oraciones no idolatro el estandarte, no, pero está en el nombre del Todopoderoso. Y yo pongo mi frente ahí, mi frente no puede tocar, o sea, está con un jabón especial, no es el jabón que toca la mayoría de mi cuerpo, es un jabón. O sea, háganlo así, hermanos, no es religiosidad, no son takanot. El Eterno quiere que le agrademos. Háganlo, pero hazlo, vas a ver la braja que te va a venir. Bueno, ahora volvemos a 1 Samuel 13. Vamos allá, por favor, 1 Samuel 13, en el verso 19. En el verso 19 dice, 1 Samuel 13, 19 dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Bueno, entonces Israel, fíjense muy bien lo que voy a decir y anótenlo, todavía estaba en la edad de bronce. Todavía estaba en la edad de bronce. Si tú estudias la historia universal, vas a ver todo esto. Estaban en la edad de bronce y el bronce no sirve para pelear. En el verso 21 del primer libro de Samuel 13, 21, dice así: y el precio era un pin por las rejas de arado y los azadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. 2/3 de siclo. A ver, vamos a ver esto. 2/3 de siclo era una piedra que servía de pesa y eran 7.5 gramos. En pocas palabras, era plata, kesef, dinero, money, lana. ¿Sí se entiende? Lo de lana como que sí. También lo de kesef. Bueno, ahora, sobre los carruajes que ya vimos que está mal la traducción, está mal porque tan solo el faraón tenía 600 carros. Y aquí dice, bendito es el abacados, 30,000 carros en el verso 5. ¿Quién tiene 1 Samuel 13, 5?
30,000 carros, por eso les digo que está mal la traducción. Vamos a Éxodo 14, por favor, Éxodo 14, vamos para allá. ¿Estás contento? Se nota. Éxodo 14, 7 dice: y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Entonces, si Faraón, que tenía un dineral, todavía 600 carros, pues era imposible 30,000 carros. Ahora, Yavín, en el libro de los jueces, vamos a ver ahí, jueces, vamos a 900 carros. Vamos a jueces, por favor. Jueces, en el capítulo 4 y en el verso 3. Bendito es el abacados. Jueces 4, 3. ¿Sí? Aleluya. Bendito es tu nombre, Abacados. Dice: entonces los hijos de Israel clamaron a Yahweh porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Está hablando de Yavín. Ahora, Seraj tenía 300 carros nada más. Entonces 30,000 es una exageración. Seraj tenía 300 carros. Vamos a Segunda de Crónicas, por favor, en el capítulo 14 y en el verso 9. ¿Ya lo tienen? Por favor, busquen Segunda de Crónicas 14, verso 9. Entonces, hay errores, sí, pero no por eso deja de ser la palabra del Todopoderoso. Que los escribas hayan copiado mal, se acabó, no hay ningún problema, no pasa nada. Es como cuando yo digo, vamos a Primera de Samuel, y algunas personas, y yo bendigo a todos, no tengo ningún problema, ponen, pues no son cartas de Pablo, son libros. Pues el hecho de que yo diga Primera de Samuel creo que se entiende, ¿verdad? O sea, no pasa nada, no pasa nada. A ver, Segunda de Crónicas 14, 9. Y salió contra ellos Seraj, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresá. Entonces, las traducciones a veces están mal, pero bueno, para eso el Eterno nos da sabiduría para buscar otros versos y estudiar. Hay gente muy sabia que ha estudiado la Biblia tremendamente y vamos aprendiendo de todos. Ahora, en primer libro de Samuel 13, versos 50 y... Perdón, no. Ahora, permítame decir eso, con tantas cifras se me van las ideas. Miren, es muy probable que en guerras anteriores se hubieran llevado cautivos a los hebreos, a los hijos de Israel, es muy probable. Si gustas anotar nada más estas citas: Jueces 5:8, Segunda de Reyes 24:14, y es que así fue, se llevaron cautivos a muchos. Isaías 54:16 y Jeremías 24:1. Y tú lo estudias y vas a ver cómo ahí pues narra que muchos hebreos fueron llevados cautivos. De hecho, por ejemplo, estudiando sobre el pectoral, el pectoral del sumo Cohen, ¿quién recuerda? Las piedras, las 12 piedras, aleluya, el Urín, el Tumín, eso se perdió desde que Nabucodonosor arrasó Jerusalén. Jamás se supo ya más del pectoral, jamás. Es una tristeza, ¿verdad? Que por el pecado perdamos la herencia. Ahora ya la recobramos, este bello grupo, este bello grupo, este bello grupo, este bello grupo que es grandísimo, de los nuevos hermanos. Ya recobramos la herencia gracias a Yahshua HaMashiach. Porque si tú estudias las dos casas de Israel, y voy terminando, nos quitó por la rebeldía de nuestros padres el Shabbat. Nos dio a comer inmundo. Nos dio fiestas paganas. Nos quitó el pacto de la circuncisión. Nos quitó todo. Ahora, ¿fue duro el castigo? ¿Exagerado? No. Viéndola a la luz de la santidad de Yahweh, es justo. Pero ahora
el Eterno en Ezequiel 37, los huesos secos, los huesos que recobran vida, nos dio nuestra herencia otra vez. Yo quisiera, antes de terminar, guarden sus apuntes, amados aquí. Yo quisiera, antes de terminar el día de hoy, con un mensaje de esto, miren. De esto, hermanos preciosos. Pongan sus Mr. Meot, guarden su Biblia, guarden sus apuntes. ¿Ya ves cómo sí aprendimos? Aleluya. Y vamos a seguir aprendiendo más. Yo quisiera ir más rápido, pero también hay otros temas que son de mucho interés. Todo es de interés. Ahorita más con lo que está sucediendo en Irán, entre Israel y Estados Unidos, etc. Bueno, yo quisiera que tú disfrutaras tu herencia israelita. Que no lo veas, que no caigas en una religiosidad, porque no somos religiosos, guardamos Torah. La barba está en la Torah, Levítico 19, 17. Cubrirse la cabeza, los Juanín se cubrían su cabeza. El talid está en Deuteronomio 22, 12. Los Ipsib en Números 15, 37 al 41. Y todo lo que nos corresponde guardar el Shabbat de Éxodo 27, que tú disfrutaras, y tú también, hermanas, disfrutaran su herencia. Porque si no, como que se cae en una rutina. Y no caigas en una rutina. Cada cosa que tú hagas, hazla con mucho amor. Vive cada día. No como si fuera el último, como si fuera el primer día que conociste a Yahshua. O sea, Yahshua nunca nos dice que vivamos el día como si fuera el último. No, nos dice que volvamos a nuestro primer amor, o sea, el primer día que nos enamoramos de Yahshua, que Él nos dio su bendita Torah. Que cuando vengas a la congregación digas, voy a mi congregación. Siente tu congregación eso, como tuya, porque es tuya. Y que digas, voy a adorar a mi Yahweh, mi Señor, mi Adón, mi proveedor, mi sanador. Voy a unirme en la Keilah con mis hermanos y le voy a exaltar a más no poder. Y voy a hablar de su palabra por todos lados, por Facebook, voy a repartir tarjetas, discos, videos, voy a promocionar los canales. Yo quiero que más gente conozca de Yahweh. No caigan, hermanos, aquí y allá, y hermanas, en una religiosidad, porque aquí no somos religiosos. No caigan en una, ni es tradición, ni en una monotonía, ni en nada, ni en un aburrimiento. Yo estoy más grande que ustedes ya. Y sigo más enamorado de Yahshua, de su bendita Torah. No sé ya cómo podría yo transmitirte más fe, pero la fe la tienes que pedir tú. Y vamos a orar ahorita mismo por eso. Hoy 10 de enero, sin duda, porque me pueden tildar de loco, no ustedes, pero la gente de loco, y esto está loco, etcétera. No importa. Dicen los cuatro vientos, ya lo ministramos, Jeremías 49, verso 36, sobre Elam, sobre Irán. La penumbra, lo que es la penumbra, lo que es la oscuridad, son cuatro vientos, ya cayó la primera potestad. Lo veremos en un par de días, no hay que esperar mucho. Se puso el eclipse del 26 de diciembre del 2019 y de inmediato este polvorín ya entre Estados Unidos e Irán. Los incendios en Australia, las inundaciones en Israel. Se aumentó el número de erupciones volcánicas y de terremotos. ¿O no? ¿O no? Y espérate tantito, además hay que esperar. Y oramos para que nos guarde Yahweh. Oramos para que nos guarde Yahweh. Estoy refiriendo a tu familia, no familiares. Los familiares son aparte y ellos tienen que conocer a Yahshua y arrepentirse. Y si están arrepentidos, qué bueno. Pero oramos por todo el mundo también, pero para que se arrepienta. Oramos porque esta casa de oración sea intocable, porque vienen terremotos fuertes. Le pedimos al Eterno compasión, pongamos los pies sobre la tierra y hagamos oración de veras, enamórate del Eterno. Yo voy a hacer una oración, todos nos vamos a poner de pie para que el Ruach HaKodesh se derrame una vez más sobre ti. Y lo digo en humildad, pero con la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos. Abacados, hago oración en este momento, dándote toda Gabá por la administración de tu palabra.
Y te pido, Abacados, que abra las ventanas de los cielos y venga mucho fuego de tu bendito Ruach HaKodesh hasta que sobreabunde este bello rebaño, el rebaño mundial y a los que vendrán, para que se enamoren de ti y hagamos cada día las cosas con excelencia. Hermanos, se duerme más tranquilo, se come más tranquilo, se anda por la calle en tranquilidad porque sabemos que los ángeles de Yahweh acampan alrededor de los que le temen y les defiende. Sabemos todo eso. ¿Para qué pecar? ¿Para qué lanchonjará chismes y demás? No. Ahora, levanta bien tus manos. Padre amado, yo sé que tú me escuchas, no porque yo sea bueno, sino porque tú eres bueno. Dales mucho fuego de tu bendito Ruach HaKodesh. Y que no vivan este día como el último, sino como el primero. Que vuelvan a su primer amor. Que hagan las cosas con excelencia, todos empezando por mí. En el nombre bendito de nuestro don Yahshua Mashiach. Amén. Veo amén. Bendito es el Abacados. Aleluya, hermanos. Fuerte. Ahora miren qué hermoso para los nuevos hermanos. Vayan por sus hijos y por sus hijas para bendecir a sus niños y a sus niñas en el nombre de Yahshua Mashiach. Y los que nos quedamos aquí, tenemos que exaltar con ese amor. Recuerda, como el primer día.